José Luis siempre fue un joven raro. Desde pequeño nunca se le vio acompañado de otros niños. En la escuela comúnmente se le veía apartado de sus compañeros. Esto porque, según los demás niños, se trataba de alguien que disfrutaba maltratar de animales e insectos. Siempre existieron reportes de crueldad por parte del niño. Disfrutaba de quemar hormigas con una lupa, de arrancarle las alas a las mariposas, a las abejas, o quitarle las patas a las arañas y demás criaturas pequeñas. Aquello de inmediato no se vio como algo extraño. Si bien vivía en una zona popular, y ahí los niños tenían comportamientos parecidos, fue cuando comenzó a matar pájaros, gatos y perros, que su nombre emitió alertas entre los vecinos. Cuando se le veía deambulando por la colonia, muchos sabían lo que tramaba. Había sido sorprendido lastimando a pequeños animales, atrapándolos para fracturarlos, para mutilarlos, para matarlos y hacer experimentos con sus restos. Después de esto, de inmediato fue rechazado por todo el mundo en los alrededores, no solo por la crueldad con la que hacía dichas atrocidades, sino porque además lo había hecho en contra de pequeñas mascotas de algunos residentes locales. Su madre nunca quiso atender la situación. Muchos de los fúricos dueños de mascotas agredidas decidieron vengarse por sus medios, esperándolo a la salida del colegio, en la esquina de su casa, y emboscándolo para, junto a otros cómplices, propinarle golpizas de las cuales jamás podría defenderse. Fueron muchas las veces en las que había sido encontrado tirado en medio de la calle, completamente descalzo, ensangrentado, con fracturas en los brazos, en las piernas, con raspones y moretones en el rostro, de los cuales durante muchas semanas le duraban dichas marcas. Si bien el niño dejó de maltratar animales, no lo hacía porque la gente se lo advirtiera, sino porque ya no había forma de que lo realizara a escondidas como él solía disfrutarlo. José Luis era conocido por su sadismo y crueldad con los animales, pero de igual forma era alguien que jamás mostraba agresividad con los seres humanos. Al contrario, su carácter era tímido, retraído y bastante asustadizo. Se le veía siempre dándole la vuelta a la gente, escondiéndose de los demás, apartándose de cualquiera que quisiera abordarlo. Fue así que con el tiempo la gente en su colonia lo rechazó por completo, poniéndole diversos apodos, nombrándolo como un retrasado mental, como un fenómeno, o como aquel loquito del barrio, haciendo que aquella actitud misántropa en él simplemente se potenciara, provocando que apenas saliendo de la primaria, José Luis dejara por completo el estudio. Cuando su madre murió, se quedó solo, viviendo en su pequeña casa de ladrillos y tejado de asbesto, por lo que pasados los años se dedicó a trabajar de ayudante en los locales de un modesto mercado en San Juan, viéndosele todo el tiempo empujando una carretilla con la cual hacía mandados que los dueños de algunos puestos te encargaban. Si de por sí nadie se le acercaba, ahora que era un joven sucio y de aspecto descuidado, ya nadie siquiera recordaba su nombre. Solo don Pedro, el dueño de la tienda de abarrotes de la colonia, quien de alguna forma sentía pena por él, ya que conocía y recordaba a la perfección su historia. Sin embargo, nadie más parecía darse cuenta de su existencia. José Luis era invisible para toda la gente que caminaba junto a él en los pasillos y calles aledañas al mercado donde se movía. Pero esto no era algo negativo para José Luis, ya que poco a poco sintió que por fin, de nuevo tendría ese anonimato del cual se sentía a gusto. Fue así que comenzó a vigilar a la gente de sus alrededores sin que nadie lo notara, espiando a detalle a los hijos de algunos dueños de los locales,
mirando obsesivo detrás de esos lentes de fondo de botella a algunos infantes que solían jugar por los pasillos. Durante años la gente en ese mercado iba y venía, solo que nadie lo notaba. Los pordioseros y los niños que pedían limosna en los alrededores de la nada desaparecían, sin que nadie se detuviera a pensar en su ausencia. Si bien los vagabundos y pordioseros adultos de pronto volvían a rondar en aquel mercado, de los que no se volvía a saber nada, era de las pequeñas criaturas que de cuando en cuando se les veía pidiendo monedas entre los locales de comida y las calles aledañas. Aquello nadie lo cuestionaba. Aquello nadie lo notaba. Y fue hasta que una desaparición de pronto un día levantó las alarmas. Se trató de la pequeña Azucena, una niña de 7 años la cual solía acompañar por las tardes a Mayo Castro, su padre, quien atendía en un local de legumbres del mercado. A la pequeña Azucena todo mundo la conocía. Siempre se le veía feliz cargando una de sus muñecas entre los pasillos, juguete a la que disfrutaba de vestir y cambiar prendas, a la cual amaba peinar y a la que siempre traía consigo pasara lo que pasara. La niña era una pequeña criatura alegre, tímida y tierna, la cual se le podía ver siempre sentada en el suelo junto al local que atendía su padre, siempre inmersa en pláticas imaginarias, las cuales tenía con su pequeña muñeca de plástico. La gente que recorría el lugar le parecía una criatura inocente e inofensiva, quien en algunas ocasiones se llegaba a ganar una moneda simplemente por su aspecto diminuto y curioso, recompensa la cual de inmediato la hacía correr al local de juguetes que se encontraba en uno de los rincones del mercado, donde alegre compraba pequeñas prendas de tela que podía cambiarle y ponerle a su muñeca de plástico. Nadie veía como algo peligroso o extraño que la niña con tan poca edad corriera sola por aquellos pasillos, sin que nadie la acompañara, sin que nadie la vigilara. Todo mundo la conocía, todo mundo la quería, y por esa equivocada idea es que se pensaba que de alguna forma estaba segura entre los vacíos pasillos de ese mercado. Sin embargo, un día aquello dejó de ser algo inocente, y una tarde, Azucena no había regresado al local de su padre. El mercado solía vaciarse a las 6 de la tarde. Para esa hora muchos de los comerciantes ya tenían cerradas sus cortinas, tapados sus locales, y los únicos que llegaban a verse eran un par de barrenderos los cuales hacían la limpieza, a la par de algunos locatarios que de vez en cuando se retrasaban en la salida de sus locales. Y en esa ocasión, ese era el caso de Mayo Castro, quien ese día había recibido mercancía hasta ya muy tarde. El hombre de 40 años atendía solo su local, por lo que en ese momento él mismo tuvo que ponerse a guardar y separar todo. Si bien lo hacía con cierta agilidad, para las 6:30 de la tarde era que apenas estaba listo para tapar su mesa de mercancía. Sin embargo, no había caído en cuenta de algo. Hacía más de una hora que no había visto a su pequeña hija, Azucena. La última vez que recordaba tenerla a un lado fue cuando una de las cocineras del comedor se había acercado a ella para darle una moneda. Fue así que el hombre, un poco desconcertado, comenzó a caminar por los pasillos. Se encontró a los dos conserjes, quienes ya habían terminado de limpiar los pisos del mercado, y preguntó a cada uno si es que habían visto a su pequeña Azucena. Pero no era el caso. Ninguno de ellos esa tarde la habían visto mientras trabajaban. De la extrañez todo pasó al pánico, al miedo. Durante una hora don Mario se la pasó buscando a su hija. Recorrió por completo el interior del mercado. Rodeó a detalle las calles aledañas.
pero no era posible encontrarla. No era posible saber nada de ella. Era como si de pronto la niña se hubiera desvanecido entre los recovecos de aquel vacío mercado. Don Miguel se fue corriendo a su casa. Vivía a unas 8 cuadras de su local de trabajo. Caminó apresurado viendo a todos lados, esperanzado de tal vez encontrarla rumbo a su domicilio, mirando detrás de los carros estacionados, observando entre los arbustos de algunos de los camellones, pero nada. Rumbo a casa, el pobre hombre jamás pudo ver a su hija. Al llegar completamente horrorizado, se dio cuenta que su mujer y sus otros 2 hijos mayores no sabían nada de la pequeña Azucena. De inmediato se hizo un escándalo. La gente sentía aprecio por la niña, y fue por esto que rápidamente hubo una gran movilización de gente, la cual, alarmada, comenzó a buscarla en todos los alrededores. Pero nunca pudieron encontrarla. Esa noche, a pesar de los esfuerzos de aproximadamente 40 personas, la pequeña Azucena jamás pudo ser hallada. La situación en el mercado y sus alrededores desde ese momento cambió por completo. La gente local comenzó a mirar a todo mundo con desconfianza, dándose cuenta que Azucena no era la primera criatura que de la nada desaparecía, notando hasta ese momento que había un número inesperado de niños que, sin que nadie lo hubiera pensado, ya habían dejado de circular por los pasillos de dicho mercado. Los comerciantes poco a poco hicieron cuentas, y en una recopilación de datos llegó a tenerse un número de aproximadamente 12 niños desaparecidos, los cuales, de ser vistos pidiendo monedas o recorriendo los alrededores de dicho lugar, de pronto se habían esfumado. Aquello levantó las alarmas de toda la población cercana, quienes de pronto conocían una realidad de la cual no tenían idea, ya que en aquel lugar alguien había estado secuestrando a los niños. La gente comenzó a sospechar de todos, de todo aquel a quien no conocieran, de todo aquel que luciera sospechoso, raro, o que nadie en verdad conociera realmente. Y fue ahí que alguien señaló al joven José Luis, el cual ya tenía años de trabajar en aquel mercado, el cual siempre había sido visto entre los pasillos con su carretilla transportando mercancía, siempre silencioso, tímido e incluso misterioso. Sin embargo, nadie sabía nada de él. Nadie en realidad conocía su pasado. Para la gente del mercado, sus antecedentes eran un misterio. Fue por esto que una de las mujeres que atendía en el mercado se puso a investigar en los alrededores. Si bien lo hacía por un legítimo temor a que más niños desaparecieran, la realidad es que en el fondo era una vieja chismosa que sabía casi toda la vida de la gente que laboraba en el mercado. Fue por esto que preguntó a toda la gente que conocía, llegando a enterarse que había alguien que al parecer sabía la historia de José Luis. Y sí, ese era don Pedro, el anciano que a 4 calles atendía una pequeña tienda en una esquina del barrio. Al llegar hasta él y preguntarle por José Luis, fue que aquella mujer supo toda su historia, todo su pasado, de cómo desde pequeño había sido un desubicado jovencito, el cual disfrutaba de torturar animales, y el cual con el tiempo simplemente se había vuelto un ser retraído y extraño. Sin embargo, aquello era solo en el exterior, ya que don Pedro nunca le había quitado el ojo de encima. Lo había visto en muchas ocasiones a detalle caminando por las calles del barrio, viendo cómo en los últimos años, desde que trabajaba en aquel lugar, había ocasiones en que muy misterioso se dirigía a su casa con la carretilla cubierta de bolsas negras de plástico, transportando algo oculto, en un andar muy apresurado, muy nervioso, y al parecer con cierta paranoia de no ser descubierto.
Aquello desde la primera vez le dio una extraña sensación a don Pedro, quien, a pesar de sentir compasión por José Luis, sabía muy bien que su comportamiento era bastante extraño. Sin embargo, no había denuncias o alarmas de que un animal o incluso algún niño hubiera desaparecido en los alrededores, por lo que pensó que tal vez solo era su imaginación, de pensar que aquel joven podría estar haciendo algo malo. Solo que en el fondo no estaba equivocado don Pedro. José Luis todas esas veces había ido a su casa trasladando algo en su carretilla, lo cual no era normal, lo cual no era inocente, y lo cual revelaría un horrible comportamiento iniciado desde hacía muchos años atrás. Con dicha información, aquella mujer volvió apresurada a contar todo el chisme a la gente del mercado, agregando además detalles los cuales su mente había inventado, diciendo que José Luis tenía en su casa escondidos seguramente los cuerpos de muchos niños, cuerpos inocentes, a quienes ella aseguraba había raptado. Aquello de inmediato en pocas horas indignó a la gente, quienes con machetes, palos y piedras se dirigieron más tarde hacia la casa del supuesto joven responsable. Sin intentar mediar nada, golpearon el portón de lámina. Y a los pocos intentos, fue que rápido derrumbaron su entrada. Entraron dando gritos, exigiendo justicia. Y lo que ahí encontraron simplemente los paralizó por completo. Colocada por toda la estancia se encontraban restos de pequeños cuerpos, brazos, manos, dedos, piernas, todos completamente disecados, todos perfectamente conservados. Restos tanto de animales así como de pequeñas criaturas humanas. Se trataba de una especie de exhibición de los más retorcidos trofeos que José Luis había conservado a través de los años. Aquello en un primer momento parecía no ser real. La gente que ahí había entrado cayendo en negación pensó que se trataban de creaciones simuladas, de piezas falsas, de miembros ficticios, los cuales habían sido creados para asemejarse a partes verdaderas de cuerpos desmembrados. Pero no era así. Aquello era real. Se trataban de extremidades de animales y niños pequeños, los cuales a lo largo de muchos años habían sido terriblemente destazados, quienes no solamente eran asesinados mientras eran cortados en pedazos, sino de los cuales habían encontrado rastros de tortura, en los que José Luis había maltratado incansablemente a sus víctimas, quemándolos en la espalda con varillas de hierro al rojo vivo, extirpándoles los dientes con pinzas y arrancándoles tiras de piel de todo el cuerpo. Aquello no se sabía si había sido hecho mientras estaban con vida. No había rastro para demostrarlo. Pero dada la historia del joven, pocos dudaron que aquello hubiera sido mientras sus víctimas ya habían muerto. José Luis en ese momento había sido sorprendido en su cuarto. Había sido encontrado por un grupo de gente la cual entró dando gritos, golpeando la puerta, pero la cual al ver el infierno que tenía en su casa, simplemente se quedaron paralizados en medio de su sala. José Luis, lleno de miedo, no sabía lo que ocurría. No sabía cómo reaccionar. Y los vecinos que ahí paralizados se encontraban, mucho menos sabían qué hacer ante tal escenario. No fue hasta que un perturbado hombre de 50 años dio entre tartamudeos un grito de acusación, que todos ahí por fin salieron de su letargo. Y fue ahí que por fin el verdadero infierno para José Luis había comenzado. Lo sacaron a rastras de su casa. Lo jalaron de los brazos y piernas para que no se escapara, arrancándole las ropas entre tanto ajetreo, golpeándolo y pateándolo en medio del mar de gente, quienes desesperados y confundidos hacían todo para que no se escapara.
Minutos después, los enfurecidos vecinos lo apedrearon y golpearon en la puerta de su casa. Y para entonces, después de un tiempo, José Luis ya no respondía. Estaba tan solo en ropa interior como un muñeco de trapo, sacudiéndose ante cada patada, ante cada golpe, ante cada pedrada. Si bien ya no reaccionaba, no sentía, el joven aún respiraba. Aquello desató lo peor de la gente, quienes llenos de odio simplemente agredían. Los golpes fueron incontables, y el cansancio en aquellos que desesperados lo maltrataban poco a poco se hizo presente. Ajetreados, un grupo de personas lo rodeaban completamente exhaustos sin saber qué hacer. Y fue entonces que una voz femenina de entre el grupo de personas dijo lo que acabaría con ese infierno. Quémenlo al hijo de la chingada. Quémenlo al hijo de la chingada. Aquello sonó entre todos los presentes. Y quién sabe de dónde. Pero de pronto unas manos vaciaron gasolina sobre el cuerpo moribundo de José Luis, para segundos después aparecer una cerilla, la cual al caer en el cuerpo del joven hizo que se prendiera el fuego en todo su ser. Dejando un silencio en medio de todos los presentes. Ahí solo se escuchó la carne hirviendo, acompañada de un muy débil quejido, el cual anunciaba los últimos segundos con vida de José Luis. Al llegar la policía, aún había muchos curiosos, muchos morbosos, quienes veían el cuerpo carbonizado que aún emitía algo de humo. De aquello no se quiso investigar nada. No se quiso identificar ningún cuerpo. Nadie quería saber quiénes eran los niños que habían padecido tal infierno. Y de los restos de José Luis, nadie tuvo el estómago para hacerse cargo. Poco se supo del descuartizador de San Pedro, un pequeño recoveco de las afueras de la capital, donde nadie quiere recordar el terror sufrido esa noche, donde nadie quiere que se repita, y donde nadie más quiere que se indague, porque tal vez haya más terrores en ese lugar desatendido, en el que la gente desaparece, y donde a nadie, hasta que no ocurre una tragedia, parece nunca importarle. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.